Bien, bueno, antes que nada quiero agradecer a todos los que habéis pretendido, pues eso, que habéis participado en esta iniciativa de forma como asistentes, porque significa mucho a nivel que, pues eso, que buscáis un tipo de formación, de que tenéis un interés por tanto la salud mental como lo que es la unidad educativa terapéutica. Y bueno, eso es de agradecer porque últimamente parece que la formación, cuando no da ningún título que lo reconozca, parece que no se valora, ¿no? Y entonces, pues eso, antes que nada, lo primero que quería era agradecer vuestra asistencia y nada, espero que os sea de interés. Voy a ver si puedo cerrar aquí las ventanas que me están tapando. Perfecto. Bien, pues si os parece, iniciamos. Eh, bueno, yo soy José Granda y actualmente soy coordinador de la Unidad Educativa Terapéutica de Valencia, que ahora explicaré lo que es, y también profesor de educación física. Entonces, vamos para allá. Vale, aquí vemos una serie de noticias de actualidad. Por ejemplo, la noticia central es de hace 3 días. Hoy, por ejemplo, también me ha llegado una nueva noticia que van saliendo continuamente sobre la problemática que supone todo el tema de la salud mental en jóvenes y adolescentes. Actualmente es la mayor problemática que existe en salud porque es algo que ha tenido un crecimiento muy reciente, muy repentino y no tienen respuesta para tal crecimiento de casos que está habiendo. Podemos ver distintas noticias, todas relacionadas con salud mental. Principalmente, la mayor problemática es el tema del suicidio. Suicidio y autolesiones y, bueno, conductas suicidas en general, ¿no? Entonces, antes que nada, voy a introducir pues, qué es la unidad educativa terapéutica. La unidad educativa terapéutica es una unidad creada para dar respuesta a este tipo de trastornos mentales en la adolescencia. Entonces, siendo que sanidad está desbordada ahora mismo con las unidades de salud mental infantil y adolescente, y bueno, se ha hecho una gran inversión en sanidad, que se van a crear hospitales de día, etcétera, pero por parte de educación se ha intentado paliar un poco este problema con la creación de unidades educativas terapéuticas. Actualmente tenemos 4 unidades terapéuticas en la Comunidad Valenciana. Estas unidades educativas terapéuticas se rigen por la resolución que aparece en pantalla, que es del 2021. Y en este caso, ahí aparece la de Elche y la de Valencia. También hay una de nueva creación en Benidorm. Y luego también tenemos una en Castellón. Lo que pasa es que la de Castellón va por otra resolución, ya que esta depende de sanidad y tiene una forma algo distinta en cuanto al funcionamiento. Entonces, cabe destacar que actualmente, hace un par de meses, desarrollamos un decreto, porque hasta ahora funcionábamos por resolución, que se iba renovando cada año. Este año pasado no se renovó, pero por lo tanto seguíamos con la anterior. Y ahora con el nuevo decreto sí que se pretende aunar las 4 unidades educativas terapéuticas con las mismas características y con el mismo funcionamiento bajo un decreto que a nivel legislativo pues tiene una mayor estabilidad y está un nivel por encima de lo que sería una resolución. Bien, ¿por qué surgen las unidades educativas terapéuticas? Pues bueno, voy a hacer un poco una contextualización de cómo nos encontramos, la situación actual y qué problemática hay, pues con una serie de datos, una serie de cuestiones, bueno, datos estadísticos, porcentajes, etcétera, ¿no? Según la OMS, actualmente en el mundo el 13% de los adolescentes tienen algún trastorno mental, ¿vale? Esto estamos hablando de 1 de cada 7 adolescentes. Y estos trastornos mentales suelen debutar a los 14 años aproximadamente, puede ser un poco antes, puede ser un poco después, pero bueno, en los primeros años de la adolescencia. Por eso la unidad educativa terapéutica es un centro de secundaria sostenido con fondos públicos, ¿vale? Es un proyecto que ha sido experimental durante los primeros 3 años. Bueno, en el caso de Valencia llevamos 3 años en funcionamiento, la de Castellón lleva 10 años, la de Benidorm se acaba de abrir, ¿no? Cada una tiene una edad distinta, digamos. Pero bueno,
se pretende desde la educación pública atajar este problema y atender a los adolescentes lo más antes posible cuando empiezan a surgir este tipo de trastornos mentales. Como la media es aproximadamente a los 14 años, pues lo lógico es que sea un centro de secundaria. Excepcionalmente podemos coger algún alumnado de primaria, sobre todo los últimos cursos, a partir de los 10 años. Pero como excepción, normalmente es secundaria y estamos, pues atendemos desde primero de la ESO hasta el bachillerato. He de decir que en la unidad educativa terapéutica tenemos un máximo de 15 alumnos, ¿vale? Aún así tenemos una larga lista de espera, pero por las características del alumnado pues no podemos querer abarcar más para ofrecer la mejor atención. Los trastornos, como pone en la diapositiva, más frecuentes que se encuentran en la adolescencia son la ansiedad y depresión, que todos conocemos perfectamente, ¿no? Siempre todos hemos tenido alguna persona cercana a nosotros con algún tipo de trastorno emocional, que es el caso, y luego los trastornos del comportamiento, pues conductas disruptivas, el famoso TDAH, que luego comentaremos, etc. Y luego también un dato destacable es que el suicidio es la cuarta causa de muerte entre jóvenes de entre 15, o sea, sí, de entre 15 y 29 años. Esto es un dato de la OMS de 2020, ¿vale? No hay datos estadísticos actuales tras la pandemia a nivel mundial. A nivel comunidad autónoma, pues hay muchos datos alarmantes. Aproximadamente en la actualidad, cada centro educativo de media tiene alrededor de unos 6-7 alumnos con conductas suicidas. Cada centro, institutos, estamos hablando, conductas suicidas que no tienen por qué acabar consumándose, pero sí que merecen atención, evidentemente, ¿no? Y luego, por ejemplo, pues en diciembre del año pasado, solo en la ciudad de Valencia hubo 6 casos de suicidios en primaria en la ciudad de Valencia, en diciembre, en un mes es un dato bastante preocupante, ¿no? Entonces, ¿por qué se está dando esto? Pues la pandemia tiene mucho que ver por muchas causas y luego pues una serie de elementos que también están favoreciendo estas conductas, como pueden ser las tecnologías, las redes sociales, los videojuegos. Todo esto lo vamos a ver a continuación. Siguiendo, pues vamos a ver un poco los causantes de los trastornos mentales a niveles más básicos, ¿no? Podemos diferenciar estos causantes en pues, causas que pueden venir del propio individuo a raíz de su interacción con el mundo, causas que pueden ser del contexto, ¿no? Digamos, del individuo, o causas que pueden ser de nacimiento. Dentro de las que son del propio individuo, a raíz de su interacción con el entorno, con el resto de personas, etcétera, pues encontramos los factores estresantes que, pues eso, son la exposición a la adversidad, la presión social, la elaboración de la exploración, perdón, de la propia identidad. Esto es muy típico en la adolescencia. La adolescencia es un periodo de cambio, de desarrollo emocional, de separación del vínculo familiar y búsqueda de una identidad y una identidad social. Entonces, claro, esta exposición a la vida y a una independencia sin la sobreprotección, digamos, de las familias, pues supone un desajuste emocional y un estrés muy alto para los adolescentes, ¿no? Entonces, esto ha pasado siempre, pero sí que es verdad que últimamente hay varios factores que se está demostrando que están afectando mucho, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de esto sería la sobreprotección que existe hoy en día de las familias respecto a sus hijos, ¿no? Antiguamente bueno, lo típico que se dice, ¿no? De que antiguamente estabas en clase, tu profesor te reñía, llegabas a casa, se lo contabas a tu familia y te volvían a reñir. Y ahora, pues, eso, que te riñe el profesor y llegas a casa, lo cuentas y va la familia al centro. ¿Qué le has dicho a mi hijo? ¿Por qué? ¿No? Piden un poco justificación. Ahí lo que están haciendo los padres es asumir la responsabilidad o la frustración de los hijos en vez de dejar que sean ellos los que, o ellas, los que hagan frente a estas situaciones adversas, ¿no? Eso también pasa, por ejemplo, pues cuando
Cuando antiguamente un niño se caía en un parque infantil donde el suelo era grava, piedras, tierra, etcétera, pues se pegaba una leche, se hacía una herida y cuando iba a su familia, pues le decían, pues haber tenido cuidado, es que es un poco bruto jugando, etcétera, ¿no? Entonces, no le quitaban importancia al problema, sino que responsabilizaban al hijo o hija. Actualmente, pues un niño se cae en un parque, se hace daño y las familias denuncian al ayuntamiento o ponen una queja formal de que ese parque no es seguro. Entonces ahí la responsabilidad no la tiene el niño, sino quien ha puesto esas instalaciones que son peligrosas. Entonces, al final, por una serie de factores de sobreprotección, encontramos niños y niñas que no están haciendo frente a sus responsabilidades y a sus frustraciones y cuando tienen esa independencia en la adolescencia se encuentran con retos demasiado grandes que no están acostumbrados a enfrentarse a ellos y que supone pues situaciones de ansiedad muy grandes y de ahí pues problemas de ansiedad y depresión que se derivan. Es bastante interesante este hecho. Luego, siguiendo con el índice que nos aparece en la diapositiva, encontramos que también el tema de la violencia evidentemente genera trastornos mentales, problemas socioeconómicos, problemas familiares, eso siempre ha estado, ¿no? Y luego las causas congénitas genéticas, pues hay veces de hecho, generalmente las enfermedades mentales más graves se nace con ellas, ¿no? No suelen ser adquiridas. Luego también existen otros causantes que los he destacado, los he separado como los que podemos hacer frente o contribuir a mejorarlos o a nivel preventivo desde la educación física podemos actuar, como serían los hábitos de vida y domésticos, pues podemos fomentar mejores hábitos de vida y pues, luchar un poco contra el sedentarismo, etcétera. Y luego, por ejemplo, yo he destacado el abuso de sustancias, ¿no? Actualmente en la adolescencia está muy extendido el abuso de sustancias, cada vez se empieza antes con el abuso de sustancias, me refiero pues al alcohol, el cannabis, incluso la cocaína se está empezando en edades muy tempranas. Imagino que os sonará a algunos de los que estéis más metidos en el ámbito docente o os relacionáis más con los jóvenes, el tema del pescado, que es una forma de cannabis sintético, que eso básicamente deja a los adolescentes, les deja el cerebro frito. Y están teniendo muchos casos, están las USMEAs, que son las unidades de salud mental infantil y adolescente de los hospitales, están que no pueden, no dan abasto con esta cantidad de casos que hay por abuso de sustancias. De hecho, es el principal motivo de ingreso en estas USMEAs es por abuso de sustancias. Y se está notando que cada vez empieza antes, lo cual es muy preocupante, ¿no? Ahí da que pensar que, pues eso, falta una educación ahí, una concienciación. Me parece mentira con lo avanzada que está el tema de la sanidad y todo esto, pues que todavía haya niños y adolescentes que vean interesante ese tipo de consumo de sustancias, ¿no? Bueno, es un gran reto que tenemos a nivel educativo, a nivel familiar y a nivel social. Luego, también quiero destacar los medios de comunicación y las redes sociales. Los medios de comunicación pueden hacer mucho bien o pueden hacer mucho mal. Y las redes sociales, concretamente, están haciendo mucho mal porque al final están mostrando ejemplos de vida donde pues, todo el mundo tiene una vida maravillosa, todo el mundo tiene un cuerpo perfecto y claro, pues un niño o niña ve en redes sociales pues, los modelos de personas que le gustaría ser y luego se mira al espejo, se ve tan lejos de eso, no solo a nivel físico, que también, sino que a nivel de vida, pues ves tan lejana esa vida que es la que te gustaría tener, que al final dices, pues ¿para qué lo voy a intentar? ¿No? Entonces, esto es un tema que está causando muchos problemas. Y luego un tema que quiero destacar, que es muy interesante, es el tema de los videojuegos. Los videojuegos siempre se ha dicho que, bueno, se me ha ido la pantalla, un momento. Vale. Seguís viendo la pantalla, ¿no? Edu, ¿me confirmas? Sí, sí, Ah, se ve perfecto. vale, Javier. vale, sí, que se me había ido a mí. Bueno, el tema de los videojuegos, siempre se ha dicho que, bueno, a ver, sí que es verdad que son sedentarios, ¿no? Pero tienen muchos aspectos positivos como pues la capacidad la mejora de la capacidad de reacción,
frente a estímulos, etcétera, incluso la orientación en espacios, etcétera, ¿no? Que sí que es verdad que tienen esa parte positiva, pero hay un estudio reciente, bueno, hay varios, yo quiero destacar uno reciente de López Hoyo y Arauz del año pasado, en el cual encuentran una relación muy estrecha entre los videojuegos y la depresión y las conductas suicidas, ¿no? Hay bastante sobre esto, os invito a que investiguéis porque es interesante, ¿no? Y básicamente se basa en que un niño, una niña pequeño está jugando a videojuegos y entonces en una edad donde está creando sus patrones mentales de aprendizaje de lo que es la vida, si pasa más tiempo en un videojuego que en la vida real relacionándose con sus iguales, que eso pasa muy a menudo, de hecho tenemos muchos casos que tienen este tipo de conductas, pues claro, ellos aprenden que si la partida te está yendo mal, pues que el suicidio es una opción para volver a empezar o para acabar de que vaya mal, ¿no? Entonces, esa lógica que encuentran perfectamente normal y natural en un videojuego, pues luego la pueden trasladar a la vida y como son pequeños, pues no son capaces de ver a largo plazo o la importancia que puede tener esos intentos de suicidio o esos suicidios consumados, ¿no? Entonces, eso, hay una estrecha relación entre los videojuegos y el suicidio. Me parece bastante interesante y quería compartirlo con todos los asistentes porque es curioso, ¿no? Entonces, bueno, para que se tenga en cuenta, es muy interesante. Vamos a seguir. Bien, quiero hacer una contextualización de los tipos de trastornos mentales, ¿vale? Los trastornos mentales graves, que son los que atendemos en la web y los que más se pueden ver en la sociedad actualmente, son los que tenemos aquí: trastornos emocionales, trastornos del comportamiento, los TCA, que son trastornos de la conducta alimenticia, la psicosis, el suicidio y las autolesiones, y las conductas de riesgo. Ahora vamos a pasar brevemente por cada uno de ellos para explicar un poco, contextualizar de qué se trata y qué porcentaje de personas sufren este tipo de trastornos, etcétera. Empezando por los trastornos emocionales, aquí los más destacables son la ansiedad y la depresión, ¿no? Actualmente en España la ansiedad afecta a un 17% de los adolescentes, mientras que la depresión a un 3%. Muchas veces hemos oído hablar de esa ansiedad, ¿no? Todo el mundo lo dice, ¡guau, qué ansiedad me da esto!, ¿no? Se suele decir muy a la ligera, pero también eso lo que hace es que cuando existe esa ansiedad de verdad, pues a veces, que puede ser patológica, a veces no se tenga tan en cuenta, ¿no? Y la ansiedad es un problema real y que tenemos que prestarle atención. Entonces, muchas veces cuando alguien tiene ansiedad, pues normalmente se le suele quitar hierro al asunto, se suele decir, va, eres un exagerado, ¿no? Pero al final, como hay tantas realidades como personas en el mundo, ¿no? Entonces, como una persona está viviendo una situación, hay que prestarle atención y aunque nosotros no lo veamos así, tenemos que entender que esa persona sí que lo está viviendo así y está sufriendo de verdad, ¿no? Entonces, principalmente las crisis de ansiedad, los ataques de ansiedad realmente son miedo principalmente a la propia ansiedad, ¿no? Que parece que se acelera el pulso, se acelera la respiración, parece que te va a dar un infarto, ¿no? Y entonces ahí pues hay que entender que, bueno, que es un ataque de ansiedad, hay que calmarse. Entonces, como personas que estamos con un compañero, compañera, alumno, alumna o con otra persona que está en una crisis de ansiedad, lo que tenemos que hacer es simplemente apoyarle, ¿vale? Yo estoy aquí para lo que necesites, no te preocupes, es normal, ¿vale? Tranquilo, respira, pero bueno, vamos a tener cuidado en no ponernos en una situación demasiado lejana a ellos, ¿no? Que es lo que nos suele pasar. Pues eso, restarle importancia, sino hay que sensibilizarse con esas personas y ayudarles desde dentro del problema, no desde fuera, que esa ayuda no sirve para nada, ¿no? Entonces, estos problemas de ansiedad y depresión pues hacen que existan muchos problemas de existencia y que pues dificultan el trabajo académico con los problemas que existen luego en los resultados académicos. Aparte de que también muchas veces esa ansiedad tiene mucho que ver con las relaciones sociales. Después de la pandemia, después de que hayamos estado encerrados mucho tiempo, para los que somos un poco más adultos, pues bueno, hemos tenido nuestra época de juventud, de socialización, de adolescencia, bastante normal, hablando con gente, relacionándonos,
pero hay mucha gente que en esa fase tan crítica de nuestro desarrollo social han estado encerrados. Entonces, ahora mismo pues no se ven capaces de hacer frente a una vida social, a unas relaciones sociales normales. Luego, durante todo el tiempo que hemos estado encerrados, ellos se han relacionado mediante esas redes sociales que comentábamos antes, viendo ejemplos de vida maravillosos que no son los suyos. Entonces, claro, salen al mundo con una inseguridad bestial, ¿no? Entonces, todo esto lleva indirectamente al suicidio que comentábamos antes. Aquí, desde la actividad física, nosotros lo que tenemos que proponer es siempre la actividad física como una forma de, aparte de quema de energía, de facilitar, digamos, el autocontrol y así favorecer que esa ansiedad no vaya más, ¿no? La ansiedad también está muy relacionada con el sedentarismo y entonces, pues, esa liberación de energía, esa catarsis que produce la actividad física, se ha demostrado que mejora mucho los niveles de ansiedad y depresión, aparte de que el tema de la ansiedad y la depresión también está muy ligado a los malos hábitos de sueño. Por lo tanto, la actividad física favorece que exista un sueño estable, que durmamos las horas que tenemos que dormir y luego que haya una pues, reposición del cuerpo, reconstrucción de las estructuras y que tu cuerpo lo necesita, por lo tanto te sientes cansado y duermes las horas que toca, y eso también es un problema que estamos encontrando en la adolescencia, ¿no? El tema del sueño es muy importante porque no existe un hábito de sueño por lo general que sea bueno. La gente, los adolescentes se quedan hasta horas, pues hasta muy tarde con pantallas, con el móvil. Eso, aparte por el tipo de luz del móvil, dificulta mucho luego el sueño durante las primeras horas de sueño, haces un sueño de peor calidad, no es tan reparador. Entonces, bueno, todo esto, como veis, está muy relacionado. Siguiendo con los trastornos mentales, encontramos los trastornos del comportamiento. Dentro de estos trastornos del comportamiento son el 21% de los trastornos mentales que se registran en los adolescentes, ¿vale? Aquí está el famoso TDAH, el conocido por todos, ¿no? La hiperactividad y el déficit de atención. Este trastorno afecta a un 11% de los niños y niñas actualmente en España. Sí que se habla mucho de que existe un sobrediagnóstico y es posible, ¿no? Porque últimamente pues siempre se dice pues al maleducado, al niño maleducado que no le llevan muy firme en casa, pues enseguida le diagnostican de TDAH porque es un poco más inquieto, ¿no? Pero también tenemos que entender que la inquietud es una característica perfectamente normal en los adolescentes que tienen un montón de energía, se están desarrollando y son inquietos por naturaleza, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con el diagnóstico del TDAH y sobre todo que se empieza a medicar muy rápido. Entonces, pues hay medicación del TDAH como son el Concerta, Rubifen, que aparte de ser medicación ya que se le proporciona a los niños y niñas en edades tempranas, produce una alta dependencia. Entonces hay que tener cuidado. Y estos diagnósticos, pues eso, cada vez van aumentando. Yo desde mi experiencia en el mundo de la psicoterapia, etcétera, he de decir que, bueno, que la hiperactividad y el déficit de atención sí es un trastorno, pero no tiene que verse como algo tan malo, ¿no? Sino que es algo que es como una fiera que hay que domesticar. Y en este caso la fiera eres tú mismo, y la hiperactividad pues puede llegar a ser un don, porque si tienes más actividad, tienes más energía, pues igual puedes abarcar más cosas, lo cual puede ser más positivo, más experiencias, más aprendizaje. Y luego el déficit de atención, bueno, yo ahí no estoy del todo de acuerdo con la terminología, porque más que un déficit de atención, yo diría que es una atención dispersa. No es que tengas menos atención, sino que la tienes repartida en varias cosas. Por lo tanto, si eres capaz de domesticar ese animal, a esa fiera que decíamos antes, y captar esa atención en un solo estímulo, si normalmente estás acostumbrado a atender a muchos estímulos a la vez y más o menos enterarte de ellos, si centras esa atención en un solo estímulo, pues seguramente tengan más capacidad que una persona normal, porque están entrenados a luchar en varios frentes, ¿no? Entonces, hay que ver ese lado positivo de este trastorno, porque puede llegar a ser muy positivo para el rendimiento y para la mejora de la persona, ¿no? Luego también, dentro de estos trastornos, pues está el trastorno disocial, que es, pues eso,
las personas que tiran un poco, pues cambian un poco de opinión, que no tiene nada que ver con bipolaridad ni nada de esto, ¿no? Sino que cambian un poco de estado de ánimo pues muy rápidamente, pueden ser destructivos, pueden ser desafiantes. Y luego quería destacar que el 3% de los adolescentes hoy en día tienen un trastorno negativista desafiante, que muchas veces se relaciona con el TDAH y muchas veces se relaciona con dificultades en su contexto, dificultades que ha tenido en su educación, que no ha tenido una correcta estimulación, que no se le han puesto límites a su educación, bueno, por muchos factores, ¿no? Sí que se ha demostrado que estos trastornos del comportamiento tienen una mayor frecuencia en niños y niñas adoptadas y más en niños que en niñas, ¿no? Desde la actividad física nosotros podemos abordar este TDAH como una ventaja, ¿no? La actividad física es energía, la actividad física es movimiento, por lo tanto ya tenemos la materia prima que necesitamos para hacer que ese niño o niña se mueva, ¿no? Entonces vamos a aprovecharlo. Muchas veces en una clase tenemos un niño con TDAH que parece que es el que da por saco siempre porque, pues eso, parece que no te está atendiendo en la explicación, está un poco disperso, pero lo que tenemos que hacer es un trabajo para encauzar a ese adolescente y que esa energía pues la ponga sobre la actividad, digamos. De hecho, suele pasar que los niños con TDAH suelen tener buenos rendimientos a nivel académico en la asignatura de educación física. Sí que es verdad que en otras asignaturas en la escuela pues es un hándicap, ¿no? Tener un niño con TDAH sentado en un pupitre tantas horas es complicado. Bueno, siguiendo con los trastornos mentales, quería hablar de los TCA, ¿no? Los trastornos de la conducta alimenticia. Aquí hay que destacar, pues, por un lado la anorexia y por otro lado la bulimia. Todos conocemos de lo que se trata esto. La anorexia nerviosa es muy importante prestarle atención porque conlleva una gran mortalidad prematura. Al final, pues, por el hecho de limitar la ingesta de ciertos alimentos, pues al final lo que lleva es a un estado de salud bastante malo que puede llevar a el desarrollo de enfermedades, incluso a la muerte. Entonces se tiene que prestar mucha atención y realizar una detección precoz. Y luego la bulimia nerviosa, pues lo mismo, ¿no? Están muy relacionados, suelen ir de la mano, no tiene por qué, pero normalmente están muy relacionados. Y, y bien, aquí las redes sociales e Internet hacen también mucho daño porque hay un montón de plataformas donde pues se informa de cómo hacerlo, cómo engañar a tus padres que no se enteren de que estás vomitando o estás comiendo menos, ¿no? Entonces, bueno, estos trastornos de la conducta alimenticia principalmente afectan a las chicas en un 15% y a los chicos en un 7%. Pensaréis, ¿qué porcentajes más altos? Pues que es la realidad, ¿no? No significa que sea una anorexia, una bulimia muy desarrollada, pero sí que está presente, ¿no? Sí que hay una preocupación excesiva sobre la propia imagen y la relación de la persona con los alimentos. Dentro de los trastornos de la conducta alimenticia también está la vigorexia, que en el mundo del deporte pues todos la conocemos o nos suena, ¿no? Que es la preocupación excesiva sobre nuestro propio cuerpo y por lo tanto pues un cambio de comportamientos alimenticios y eso no deja de ser un trastorno mental de la conducta alimenticia. Por lo tanto tenemos que tenerlo en cuenta. Aquí desde la actividad física nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque muchas veces se puede ver, una persona anoréxica puede ver la actividad física como un medio para alcanzar ese cuerpo deseado y una quema calórica, etcétera, pero también puede ser que no cuente con la energía suficiente porque no tiene la ingesta de carbohidratos correspondiente, de proteínas, etcétera, para hacer frente a una actividad física intensa. Entonces puede sufrir algún mareo, puede tener alguna situación que conlleve peligro, ¿no? Y por otro lado, pues el tema de la vigorexia, que cada vez está empezando antes principalmente en niños, pero últimamente también se está dando muchos casos en las niñas, por esto que decíamos, de los ejemplos que se ven en redes sociales. Entonces, tenemos que prestar mucha atención y sobre todo inculcar valores sobre el ejercicio físico y la alimentación que sean positivos y que sean saludables y no únicamente centrados en la estética como parece que la sociedad nos está mostrando, ¿no?
Luego el cuarto trastorno mental grave que quería comentar es la psicosis, ¿vale? O los trastornos psicóticos. Esto es la típica esquizofrenia, ¿no? Estos trastornos pues, se caracterizan por alucinaciones y los procesos delirantes. Las alucinaciones normalmente suelen ser auditivas o visuales, pues que es oír cosas o ver cosas. Normalmente la gente que ve cosas pues puede ver cualquier cosa, desde dragones, fantasmas, a sí mismo, puede pasar todo, ¿no? Y las auditivas normalmente pues son voces que el individuo escucha, que le pueden dar mensajes o incluso pueden tener conversaciones mentales con ellos. Y lo que pasa con los adolescentes que les están apareciendo estos trastornos mentales es que muchas veces no distinguen las voces de su propio pensamiento. Entonces ellos mismos o ellas mismas se asustan porque tienen voces que le dicen que tiene que pues, asesinar a su madre o tirar a su perro por la ventana y no saben distinguir si es realmente su voluntad y su pensamiento o son esas voces que se están diciendo. Y eso es, la verdad es que es la psicosis para mí, de los trastornos mentales es el más complejo de trabajar porque cada individuo es un mundo y las alucinaciones o delirios que pueden tener son distintos, entonces es súper importante que haya una cercanía entre el terapeuta y el paciente o el alumno para que haya una buena comunicación y se pueda hacer una buena terapia, porque al final es eso, cada caso es muy distinto y muy complicado, ¿no? Entonces, los problemas que derivan de la esquizofrenia, pues es aislamiento, fobias sociales y escolares. Esto se está dando mucho últimamente también a raíz de la pandemia, ¿vale? El tema de, pues si te alejan del el contexto educativo y el entorno social y luego te vuelven a meter de golpe, pues al final hay muchos niños que no se atreven, se han pasado tiempo encerrados y luego cuando se vuelven a enfrentar a la realidad les cuesta mucho. Entonces, en el caso de tener una esquizofrenia, pues esto es mucho más llamativo. Entonces hay veces que una niña o un niño no se sabe que tiene esquizofrenia o que está empezando la enfermedad y estas características pues, de tendencia al aislamiento y estas fobias sociales ayudan a determinar un poco qué es lo que está dándose ahí, ¿no? Luego también suelen tener muchas conductas desadaptativas, eso significa pues, conductas que no vemos, que no se suelen ver normales o socialmente aceptadas y que llaman la atención y hacen que indirectamente al final el individuo acabe aislándose porque la sociedad le rechaza, ¿no? Y luego también encontramos muchas conductas de autólisis. Autólisis es pues, ideación suicida, hacerse daño, cortarse, ¿no? Autolesiones. Y luego daños a terceros o animales. Son características muy típicas de las personas esquizofrénicas a raíz de esos delirios o esas alucinaciones de voces que le dicen que hagan ciertas cosas. Entonces, la esquizofrenia sí que es verdad que se desarrolla a lo largo de la adolescencia, no antes, e incluso a finales de la adolescencia, y puede darse pues simplemente porque la persona lleva la enfermedad y se despierta a esas edades, o por factores externos como situaciones traumáticas, el consumo de sustancias muchas veces despierta en el cerebro de los adolescentes este tipo de enfermedades que podrían estar latentes durante toda su vida porque estaban ahí guardadas sin activarse y el consumo de una sustancia psicoestimulante, digamos, o psicoactiva, le hará que salga a la luz ese trastorno mental, ¿no? Desde la actividad física es muy difícil hacer frente a las personas con esquizofrenia porque tienen tendencia a eso, al aislamiento, el sedentarismo, a quedarse en su casa a oscuras, con condiciones de higiene bastante pésimas y entonces cuesta mucho tratarles de inculcar valores de la actividad física porque los ven muy lejanos, inservibles para ellos, pero sí que es cierto que por la experiencia que tenemos en la unidad educativa terapéutica, la actividad física les da situaciones muy placenteras, sobre todo a través del juego y la interacción social, a este tipo de alumnos que les hacen un poco relacionarse de una forma más sana con la sociedad y a su vez ganar autoconfianza y ver que realmente su enfermedad no es tan limitante como ellos piensan, ¿no? Siguiendo, vamos al importante tema del suicidio y las autolesiones, ¿no?
Dentro de los adolescentes con trastornos mentales, el 21% tiene ideación suicida. Esto se debe a que tienen un trastorno mental y por saberlo o no saberlo, porque muchas veces por el hecho de saberlo dicen, es que yo no quiero vivir con esto, ¿no? Y a veces pues no lo saben, pero también tienen cierta ideación suicida. Y luego eso muchas veces lleva a las conductas autolíticas, ¿vale? La ideación suicida hace el 21% hace referencia a los adolescentes con trastornos mentales, pero las conductas autolíticas, el 22% hace referencia al total de los adolescentes, ¿vale? Se están dando muchos casos de conductas, las autolisis es hacerse daño normalmente superficial a uno mismo, ¿no? Entonces está habiendo muchos casos de cortes, muchos casos de ingesta de sustancias que el propio individuo sabe que le están haciendo daño y eso se debe a múltiples factores, ¿no? Entonces hay que prestar mucha atención a estas conductas. Normalmente, por estadística, por ejemplo, el suicidio se suele consumar en el intento número 14 de media. Pero sí que es verdad que hay gente que lo consigue a la primera y hay gente que nunca llega a conseguirlo, lo consigue a las datas, porque al final muchas veces no quieren, no buscan el suicidio como la muerte, ¿no? Buscan pues tantear un poco y muchas veces la gente se pregunta, ¿pero por qué? O sea, si saben que no van a morir, ¿por qué se cortan, no? Con cortes tan poco profundos o porque hacen este tipo de conductas de rascarse hasta producir sangre y eso, como que cuesta entenderlo, ¿no? Pero cuando un adolescente está en una situación de un trastorno mental, el sufrimiento que tiene es tal que al final para sobrevivir lo que hace es en su cerebro como lo que podríamos llamar un letargo emocional, ¿no? Elimina las emociones para no sufrir y se convierte en una persona pues fría, que en sus relaciones pues es muy difícil que esté muy contenta o muy triste y lo hace principalmente para no sufrir, ¿no? Entonces, esas conductas autolesivas lo que les aportan es sensaciones que normalmente no suelen tener y al final todos necesitamos sensaciones distintas que nos saquen de la rutina. Entonces muchas veces esos cortes son simplemente para sentir algo. Es curioso. Y para el tema del suicidio y las autolesiones, pues hay que tener mucho cuidado con los medios digitales porque a veces ayudan y hay mucha concienciación, pero también pueden empeorar mucho. También se suele decir que, bueno, antiguamente en la prensa, por ejemplo, dejó de salir en noticias, etcétera, el tema de los suicidios, ¿no? Porque se decía que podía incitar a que se produjeran más suicidios. Pero se ha demostrado que realmente eso no es así, que es un problema al cual hay que darle visibilidad y hay que atenderle. Cuando alguien se corta, cuando alguien hace un intento de suicidio, no es que esté llamando la atención, como se suele decir, que sí, ya está llamando la atención, pero está pidiendo ayuda. Cuando llega a esas situaciones, directa o indirectamente, lo que está diciendo es, estoy así de mal, ¿no? O sea, necesito algún tipo de ayuda. Si intenta suicidarme, que igual ha sido un intento que yo no quería, pero por un accidente se le puede ir de las manos y puede acabar en suicidio, pero no deja de ser una forma de pedir ayuda y tenemos que aceptarla, escucharla y desde la aceptación y el entendimiento trabajarla. Porque si la juzgamos como que nada, está llamando la atención, no hay que hacerle caso, etcétera, pues igual que con la anorexia, etcétera, ¿no? Esta niña solo quiere llamar la atención. No, estamos tan lejos del problema que no podemos ayudar. Tenemos que aceptarlo, tenemos que verlo, tenemos que escucharlo y a partir de ahí podemos empezar a trabajarlo. Entonces, respecto al suicidio y las autolesiones, a través de la actividad física lo que podemos proporcionar es experiencias satisfactorias, experiencias agradables, divertidas, de interrelación con los iguales, de disfrute del juego, por ejemplo, de todas las sensaciones que nos aporta el deporte. Bueno, es bastante sabido por todos el tema de que la actividad física proporciona pues, la serotonina, las endorfinas, ¿no? En el cerebro que están relacionadas con la felicidad y el bienestar. Entonces, evidentemente, la actividad física puede beneficiar mucho al tema del suicidio y las autolesiones. También el hecho de pertenecer a un equipo, pertenecer a un club, te hace que tengas algo más por lo que aferrarte a la vida, ¿no? Igual que una persona con conductas suicidas, es bueno que tenga una mascota porque es algo que por lo que no va a querer irse de aquí, ¿no?
pues el hecho de pertenecer a un club, pertenecer a un equipo, pertenecer a un colectivo, pues también es una forma de arraigarlo a la vida, digamos. Por último, tenemos las conductas de riesgo. Las conductas de riesgo son pues todas las conductas que pueden generar un desequilibrio en nuestro cerebro, normalmente relacionadas con el abuso de sustancias, pero también existen otro tipo de conductas, ¿no? Al final, pues en la actualidad las más destacadas son el consumo de sustancias, que ya hemos comentado, ¿no? El alcohol, el inicio con el alcohol en edades muy tempranas y la aceptación social, digamos, que está habiendo con el tema de las drogas. Y luego también es destacable el tema de las prácticas sexuales de riesgo, no solo por el tema de la transmisión de enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Sino también por los embarazos de niñas jóvenes que se ha encontrado una relación con los trastornos mentales. De esas mismas niñas, de la situación familiar de la niña que tiene el hijo y también de los propios niños que nacen en ese entorno. Aquí, pues evidentemente, en nuestras clases de educación física o como entrenadores o como gente deportista, podemos aconsejar y ayudar mucho en este ámbito, ¿no? Al final, promover una vida sana, una buena alimentación, unos hábitos saludables, una seguridad, siempre va a favorecer a que pues, inculcar a los adolescentes y a las personas que tenemos cerca, pues que pues una vida sana, ¿no? Unos mejores hábitos y siempre va a ser mejor que este consumo abusivo de sustancias y este tipo de problemáticas. Bien, luego, aparte de todo esto, encontramos otros desencadenantes de los problemas de salud mental, ¿no? Existe, aunque no es tan sabido, es un poco tabú, pero existe una gran problemática con la violencia familiar, ¿no? Que tampoco es muy visible. Nosotros ahora mismo que estamos tratando con adolescentes con trastornos mentales graves, hemos visto que se da más de lo que esperábamos, y luego también la violencia sexual, ¿no? Lo que pasa es que es un tema que normalmente los niños adolescentes no hablan, muchas veces porque lo olvidan, su cabeza lo olvida y hasta que no son adultos no se acuerdan, y muchas veces porque lo dan por normal, digamos. Entonces sí que se ha visto que en mujeres adultas, ya tras una reflexión y tal, pues muchas, un 30%, han dicho que han tenido en su vida algún contacto sexual no deseado, lo cual puede producir un problema, ¿no? Y luego el tema de las violaciones. Las violaciones, se habla de un 4%, la violación es un tema que está muy en auge últimamente, pero también hay muchas evidencias que dicen que normalmente en las niñas adolescentes las primeras relaciones sexuales que tienen suelen ser con niños más mayores que normalmente les fuerzan. Suele ser las primeras relaciones sexuales suelen ser un sexo no consentido o que piensan que deben hacerlo. Por lo tanto, eso puede crearles a lo largo de su adolescencia y su juventud muchas inseguridades, pues, traumas y trastornos mentales. Y luego, por supuesto, el acoso que estamos viviendo en todos los centros, en la sociedad, ¿no? El acoso escolar ha existido siempre, lo que pasa es que ahora tenemos una nueva vía de acoso, que es el ciberacoso. Y los datos dicen que el 21% de los adolescentes hoy en día han sentido algún tipo de acoso, lo cual es muy fuerte, ¿no? Y ese acoso, pues si habéis conocido algún caso cercano, pues genera mucha inseguridad, genera traumas, etcétera. Entonces, fobias sociales, fobias escolares, por lo tanto, es uno de los desencadenantes más importantes para esos trastornos mentales que no son congénitos o heredados, sino que se crean por el contexto. Bien, respecto al ámbito educativo, yo quiero destacar la importancia de los orientadores y psicólogos en los colegios e institutos, ¿no? Actualmente con la nueva ley se ha incorporado esa figura en los institutos, lo cual tiene muchos aspectos positivos, es muy interesante, pero claro, también ese trabajo debe hacerse bien, ¿no? Entonces, respecto al trabajo de los orientadores y psicólogos en los institutos,
tienen 4 funciones, ¿no? Primero, la prevención de que no se creen estos trastornos mentales, hacer una detección temprana, de ver los alumnos mediante entrevistas particulares o a través de los tutores, etcétera, pues detectar cuáles están empezando o facilitar vías de comunicación que permitan que estos niños y niñas se abran y puedan decir si están sufriendo algún tipo de acoso, si están sufriendo alguna situación familiar complicada, si tienen, bueno, cualquier problema, ¿no? Entonces, crear un entorno cercano en los centros educativos es fundamental. Luego también es importante el tratamiento. Los orientadores, cuando ya existe un trastorno mental, cuando ya existe una situación problemática a nivel psicológico del alumnado, pues el tratamiento, el seguimiento que hacen los orientadores y los psicólogos es fundamental con las familias también, e incluso con psicólogos que hagan algún tipo de terapia externa al centro. Y luego, por supuesto, por la inclusión que tan de moda está y tanto está costando, ¿no? La importancia de que tanto los niños que tienen algún tipo de problemática o trastorno, alguna diferencia, que estén a gusto en un grupo de iguales, como que el grupo acoja a ese tipo de alumnado adolescente. Bien, seguimos. Vamos a volver a la web, la unidad educativa terapéutica, ¿no? Quiero comentaros pues, que después de todos estos trastornos mentales que hemos visto, quiero que sepáis un poco los que tratamos nosotros y los alumnos que no podríamos tratar, porque muchas veces tú hablas de alumnado con trastorno mental grave, y muchas veces lo primero que piensa la gente es pues, un niño con síndrome de Down o un niño con autismo, ¿no? Pero nadie se acuerda pues, de los psicópatas, de los esquizofrénicos, de las fobias sociales. Entonces, nosotros cogemos alumnado de los 10 hasta los 18 años. Normalmente, como he dicho antes, es secundaria, pero excepcionalmente a partir de los 10 años podemos coger para hacer una intervención lo antes posible, ¿no? de forma preventiva. Luego, entonces, también el alumno o alumna tiene que tener un trastorno mental grave diagnosticado y, por lo tanto, tiene que ser derivado desde una USMIA de un hospital que recuerdo que son las unidades de salud mental infantil y adolescente. Vale, alumnos que no podemos tener, pues alumnos con discapacidad intelectual o deterioro cognitivo grave. ¿Por qué? Porque si al final lo que hacemos es un trabajo terapéutico, que ahora explicaré un poco en qué consiste, si no tienen la capacidad de entender ese trabajo terapéutico, de realizar la reflexión que toca, pues es un hándicap muy grande y no podemos realizar ese trabajo. Entonces nos acogemos al alumnado que sí que podemos trabajar con ellos y reintegrarlos en el sistema, porque al final la unidad educativa terapéutica lo que hace es por un tiempo determinado, aproximadamente un curso escolar, cogemos a un alumno con una problemática y por una serie de procesos que luego comentaré, tratamos de reincorporarlo otra vez al sistema educativo. Muchas veces los sacamos de casa y muchas veces pues los sacamos de su centro o han sido expulsados por lo que sea y trabajamos con ellos según las características del alumnado y los volvemos a devolver al centro ya con capacidad de hacer frente a ese contexto, a ese entorno o a esa carga lectiva, ¿no? Luego también no podemos coger el alumnado que tenga el abuso de sustancias como diagnóstico principal porque eso impide mucho el trabajo terapéutico. Y luego alumnado del espectro autista tampoco podemos cogerlo. ¿Por qué? Porque los autistas, en cierto grado, porque un niño con autismo leve, aparte con un trastorno mental, sí que podemos trabajar con él, pero cuando ya tienen cierto grado de autismo, no tienen pensamiento abstracto, por lo tanto, la reflexión sobre su propia enfermedad no es viable y esa incapacidad orgánica nos impide que podamos hacer el proceso como toca, ¿no? Y luego también no son alumnos sujetos de la web el alumnado con problemas sociales y o conductuales, simplemente en ausencia de ese trastorno mental grave necesario que comentábamos. Bien, ¿cómo funciona la unidad educativa terapéutica? Bien, en un principio recibimos una propuesta de alumnado, entonces nosotros hacemos una selección en base a estos criterios que comentábamos y algunos más sobre si este niño o niña es propio que entre en la unidad educativa terapéutica para ser atendido. Entonces, una vez lo seleccionamos,
pasa un periodo de prueba de un mes donde hacemos una incorporación progresiva y vamos probando a ver si es cierto el diagnóstico, porque como son muchas veces niños y niñas tan pequeños, pues esos diagnósticos no pueden ser del todo correctos, o a veces vemos que tienen a lo largo de los 3 últimos años 3 diagnósticos distintos, entonces tenemos que probar a ver si realmente podemos trabajar con ese niño o niña para conseguir el objetivo, ¿no? Entonces, una vez pasa el periodo de prueba, ya hacemos la actuación, digamos, que suele durar un curso aproximadamente, aunque hemos tenido casos, bueno, tenemos casos de 2 cursos incluso más, y algunos que están menos tiempo, ¿no? Y luego la incorporación progresiva a su centro. Una vez vemos que ya está trabajado el alumno o alumna, pues hablamos con su centro y iniciamos la incorporación progresiva con una escolarización combinada, que eso significa que a veces van a su centro y otras veces vienen a la web. Empezamos yendo muy poquito al centro, más tiempo en la web, y poco a poco los vamos soltando, y eso introduciendo horas poco a poco en el centro con mucha coordinación, formando mucho a los claustros y al personal docente del centro, formando las familias y también pues viendo el alumnado cómo se va incorporando, cómo se siente, lo que nos va comentando de cómo es su aterrizaje de nuevo en el centro, ¿no? Luego, una vez se ha incorporado, hacemos un seguimiento con atención indirecta. De vez en cuando vamos a visitarle al centro, vamos a ver cómo va, nos comunicamos con la familia, con él, a veces vienen a la web, hacemos alguna sesión terapéutica, nos cuentan cómo van, etcétera, y luego al final ya se produce el alta definitiva, porque se da por hecho o se presupone que el alumnado ya está preparado para, de forma autónoma y con ayuda evidentemente de la familia y los recursos que se ponen en el centro o desde el sistema educativo, pues que ya puede ser un poco independiente en su desarrollo y en su evolución social y académica, ¿no? Entonces, aparte de todo este proceso con el alumnado que entra, también hacemos atención indirecta. Luego el tuyo. Bien, hay alguien hablando por ahí. Bueno, también ofrecemos atención indirecta, que es vamos a los centros y vemos a niños y niñas con problemáticas que igual no están tan mal como para venir a la web de forma como para que sean escolarizados en la web, pero sí que vemos pues cómo se desenvuelven, qué problemática puede haber, hablamos con ellos, formamos y asesoramos a los equipos docentes, equipos directivos, incluso alguna intervención con el grupo clase hemos hecho también alguna vez. Bien, siguiendo, esto es un poco la web. Como podéis ver, abajo tenemos dos aulas. Luego la foto de arriba del patio, esa la he hecho hoy, que es un día lluvioso y así estaba. Y bueno, la otra foto pues también la he hecho hoy, que es el proyecto más reciente que hemos hecho, que es un huerto urbano, ¿no? Ahí trabajamos siempre por proyectos y todo el aprendizaje está muy contextualizado. Y normalmente pues intentamos que sea lo menos impuesto posible. En las 2 aulas, pues podéis fijaros que tienen unas características que son aulas muy grandes. En el aula que vemos abajo a la derecha encontramos en primer lugar unas mesas separadas, eso es el comedor, ¿vale? Nosotros hacemos comedor terapéutico, y que es lo último que hacen. Normalmente en secundaria no hay comedor en los centros, pero nosotros, nuestras instalaciones forman parte de un centro de educación especial. No dependemos directamente del centro, sino simplemente nos han cedido esas instalaciones, pero también como tienen servicio de comedor en el centro, nosotros podemos también ofrecer ese servicio de comedor que hemos visto que es muy positivo. Y entonces siempre es con un enfoque terapéutico y podemos controlar pues cómo comen, cómo se comportan y una serie de cosas. Aparte de controlar también la medicación, que muchas veces las tomas son a la hora de comer, ¿no? Podéis ver, bueno, las características así particulares, pues vemos que hay las sillas y mesas tienen pelotas de tenis en las patas, ¿vale? Esto es porque muchos problemas, o sea, muchos trastornos van asociados a una hipersensibilidad auditiva, por lo tanto, el correr una silla o una mesa puede generar un poco de nerviosismo o malestar, entonces, por ello esto. Aparte también, pues bueno, alguna vez ha volado alguna silla por ahí o alguna mesa, y siempre pues una pata protegida puede hacer menos daño. Luego el patio, pues bueno, yo como profesor de educación física, pues este patio no tiene las características que a mí me gustaría, pero nos adaptamos. Sí que por suerte cuento con bastante material
y como vemos es un patio muy enfocado a niños más pequeños, pero bueno, se puede sacar partido. Lo del fondo de las montañas que se ve es un rocódromo que montamos el año pasado en un proyecto con los alumnos, y luego a la izquierda se ve un muro pintado que hemos hecho a través de un taller de graffiti que seguimos desarrollando. Y luego, bueno, el huerto urbano que os comentaba, que está acabado recientemente, que está hecho con palés desmontados y reconstruyendo esa estructura y plantando una serie de plantitas que algunas son florales y otras son pues, hortalizas y verduras que han elegido los alumnos en función de la época del año y lo que se puede plantar ahora mismo, y que ellos llevan el cuidado y el seguimiento de esto, ¿no? Bien, si seguimos, el personal de la web, que es una cuestión que a mucha gente le interesa, el personal de la web es multidisciplinar. Tenemos un personal de psicología clínica, tenemos un psicólogo clínico, que es el que lleva todo el tema terapéutico. Luego tenemos una persona de orientación educativa, un orientador, 2 PTs, normalmente pues por ley tenemos que tener mínimo 1, y en este caso tenemos 2 porque debido a los acompañamientos que hacemos a los centros, pues hay veces que necesitamos más personal y pues ampliamos una plaza el PT, que este es profesorado, estos 2 son profesorado de primaria, son la excepción porque todos los demás somos de secundaria. Luego el profesor de educación física, que soy yo, y tenemos un profesor, bueno, en este caso una profesora de ámbito sociolingüístico y un profesor de ámbito científico-matemático. Entonces, estos 2 docentes, cada uno en su ámbito, se encargan de impartir las materias relacionadas. ¿Vale? Esto es todo un reto para ellos, yo los admiro un montón porque tenemos alumnos con diferentes edades, diferentes problemáticas, y se tienen que adaptar un poco al nivel curricular de cada uno, siendo normalmente bastante más atrasado de la edad del alumno, ¿no? Y luego una figura muy interesante que tenemos es el auxiliar de control de conducta. Este es personal no docente, es una subcontrata que hemos hecho, es una figura que hemos creado, en este caso es una subcontrata a una fundación, que es la Fundación Diagrama, que no sé si alguien la conocerá, que es una fundación que tiene distintos centros y residencias para todo tipo de niños y adolescentes con problemáticas sociales, con trastornos mentales, etcétera. Entonces, esta figura, auxiliar de control de conducta, en nuestro caso es un educador que hace las funciones, por decirlo rápido y mal, de segurata, ¿no? Él está controlando un poco los pasillos y su mera presencia muchas veces ya hace que la cosa no se desmadre, porque al final los alumnos con problemáticas de trastornos mentales suelen tener crisis que muchas veces cursan con conductas muy disruptivas, agresivas, ¿no? Crisis explosivas, intermitentes. Entonces, el hecho de que esta figura pues, nos garantiza una seguridad y un control un poco de las situaciones, porque la verdad es que es un tío grande y con mucho dominio de la situación, y sí que es cierto que muchas veces, bueno, hay según qué tipo de trastornos, ¿no? Pero hay muchas veces que acaba en una contención física la crisis, porque hay distintos protocolos a la hora de trabajar una crisis, y muchas veces, pues si es una crisis que es agresiva y puede el niño o la niña hacerse daño o hacer daño a un compañero o otra persona, pues hay que reducirle en lo posible, limitar su capacidad de hacer ese daño, y que normalmente cuando vuelven a recuperar la estabilidad y la tranquilidad, digamos, agradecen que haya existido esa contención, porque cuando están fuera de sí no son conscientes de lo que hacen, y cuando vuelven así a sí mismos, a su control, agradecen que les hayas impedido que se metan en un problema o que la líen, ¿no? Y para eso está esta figura. Es muy interesante. Y os podría contar muchísimo más, un montón de anécdotas, pero es que tampoco tengo tiempo ni puedo entretenerme demasiado. Luego también en las unidades educativas terapéuticas se puede contar también, como por ejemplo la de Castellón, que depende de sanidad, pues de personal de enfermería, de psiquiatría. Luego también contamos con las visitas frecuentes de las USMIAS, de los hospitales, y unos equipos que se llaman ETAC, que son de nueva creación, que es un equipo multidisciplinar compuesto por psiquiatras, psicólogos, enfermeros, etcétera, que vienen a hacer el seguimiento de los alumnos de la web. Y entonces en la misma web muchas veces hemos hecho
pues han sacado sangre alumnos para ver qué efecto está teniendo la medicación, para ajustar la medicación. Luego nosotros recogemos muchos datos de comportamientos o conductas concretas para pasarles informes a ellos y que puedan, porque al final todos sabemos y hay muchas quejas, ¿no?, de que la psiquiatría está desbordada, sobre todo la infantil y adolescente, y pues en 15 minutos escuchan la versión de los padres y con eso pues pautan una medicación, un tratamiento que muchas veces no es el más acertado. Aparte, las pautas de medicación funcionan por ensayo-error. Vamos a probar con esto porque parece que tiene esto, a ver cómo le funciona, y según cómo le funciona, pues le subimos, le bajamos, cambiamos, le metemos otra cosa, ¿no? Entonces, gracias a que los niños los tenemos en esta unidad educativa terapéutica, pues todas las mañanas podemos hacer un seguimiento y podemos ayudar a esos reajustes de los diagnósticos y de la medicación. Bien, el horario que tenemos ahí, nosotros somos un centro de secundaria, por lo tanto, tenemos un horario de 2 a 3. ¿Vale? El reparto de las horas, como no somos un centro totalmente académico, digamos, como un centro ordinario, tenemos tres ramas o tres vertientes de trabajo con el alumnado, que es la rama académica, la rama social y la rama terapéutica, que pues tendrían cada una pues ese 33% del peso del horario, ¿no? A nivel académico es un trabajo multinivel, ¿vale?, donde existe mucha individualización, por lo que antes comentábamos. Los alumnos tienen distintas edades, distintas características, distintos niveles curriculares. Entonces, pues eso, encontramos muchos niveles y gracias al trabajo por proyectos podemos conseguir que cada alumno pueda aportar al proyecto según su nivel curricular, madurativo y de capacidades, pues que pueda aportar lo máximo, ¿no?, y que sea enriquecedor para ellos. Luego a nivel social, pues hacemos todas las excursiones que podemos, pero son excursiones no como podemos pensar de una ruta a la montaña, porque la verdad es que el nivel de condición física del alumnado y nivel de interacción social, etcétera, es muy bajito. Entonces son excursiones más relacionadas con conocimiento de su entorno cercano para que encuentren posibilidades de ocio y uso de su tiempo libre saludables, que más allá de las pantallas, los videojuegos y estar en casa encerrado, ¿no? Luego fomentamos mucho la interacción entre ellos a través de distintos talleres de realización de cortos que son grabados, etcétera, coreografías, luego y muchos juegos. Parece mentira, pero es súper interesante el tema del juego porque son adolescentes que no están acostumbrados a hacer un juego de mesa donde estén participando 4, 6, 8 personas, y normalmente hacen juegos más individuales con el móvil, la videoconsola, etcétera. Entonces, el hecho de que les pongas a jugar a un juego de mesa es súper interesante, cómo van desarrollando esas interacciones sociales, cómo van mejorando sus frustraciones y cómo van autorregulándose a través del juego. Y luego, por otro lado, el enfoque terapéutico, que se realizan terapias individuales por parte del psicólogo clínico, terapias grupales, donde se sacan temas de interés para todos, y luego el enfoque en general es un enfoque terapéutico. Siempre todos llevamos una formación muy amplia, todo el equipo, y estamos en continua formación, y todo el enfoque que hacemos siempre tiene ese toque terapéutico, ¿no? Nada se hace a la ligera. Entonces, viendo la columna, bueno, la fila más bien de abajo, vemos un poco el reparto horario. Hasta las 9:30, 10 menos cuarto, hacemos reunión de coordinación los profesores, donde pues hablamos de los casos, planificamos el día, qué intervenciones vamos a hacer. Pues hoy vamos a hacer con tal persona esto, hoy hay que meterle caña a esta persona. Entonces nos organizamos un poco cómo vamos a actuar ese día. Luego a las 10 empiezan las clases. Muchas veces hacemos una asamblea para ver cómo están de ánimos y que se hable de cierto tema, pero también pues eso, hacemos clases. Luego hay una sesión de educación física que ahora comentaré, recreo, luego más clases o talleres, otra vez educación física y la comida, y por último, pues bueno, sobre las 3 los recogen. Porque están solo por las mañanas, los traen los padres y madres, y por las familias o tutores. También tenemos algunos cuya custodia la tiene consellería porque están en residencias. Entonces, bueno, los traen por la mañana y los recogen después de comer a las 3. Entonces, como veis, hay 2 sesiones de educación física.
Normalmente, dentro de nuestro alumnado, que son 15, se suelen repartir en 2 grupos. Así permite trabajar con grupos pequeños y podemos hacer grupos de nivel o según también podemos repartirlos por criterios terapéuticos, ¿no? Según el trastorno mental que tengan, pues puede ser más interesante que estén en un grupo o en otro. También no quiero que penséis que son niños que llaman la atención. Muchos de ellos podríais verlos por la calle, hablar con ellos y no saber que tienen un trastorno mental, ¿vale? O sea, son niños que aparentemente parecen normales, pero que cuando ya vas conociendo pues, en su forma de ser, sus hábitos y tal, o las cosas que te dicen o sus comportamientos, vas notando cosas, ¿no? Y realmente es porque hay un trastorno mental. De hecho, lo que tenemos son los casos más graves de la provincia de Valencia. Entonces, bueno, en educación física son 2 sesiones donde todo el alumnado participa conjuntamente. Quiero destacar que tienen dos características muy distintas las 2 sesiones de educación física. En primer lugar, la primera sesión, antes del recreo, es una sesión donde se hacen ejercicios de tonificación, porque lo que se busca es una rutina de ejercicios, una adherencia a la actividad física, unos resultados a largo plazo, ¿no? Unos cambios que se produzcan a nivel fisiológico. Entonces se empiezan con unos ejercicios de tonificación, seguido de unos estiramientos y algún ejercicio de relajación, mindfulness o tipo yoga, o simplemente relajación, ¿no? Donde se trabaja el autocontrol, la respiración. Tiene una serie de elementos muy interesantes esa sesión, por eso, porque primero trabajamos a nivel tonificación una serie de ejercicios basados en series repeticiones o otras características donde se trabaja un poco el esfuerzo, la superación, la, digamos, la autonomía a la hora de saber dónde están tus límites, dónde están tus capacidades y tratar de mejorarlas. Luego los estiramientos a nivel de higiene, ¿no? Higiene postural, prevención de lesiones, y luego esa parte de relajación muy interesante que seguido va al recreo, y eso permite que vayan al recreo bastante tranquilos, calmados bueno, empezar bien el día, ¿no? También al hacerlo en esas primeras horas la educación física, imagino que bastantes de vosotros sabréis, durante la noche es cuando se segrega la hormona del crecimiento, por lo tanto, el ejercicio en las primeras horas de la mañana siempre tiene mejores resultados. Y luego, por último, a última hora de la mañana, la educación física se basa más en juegos, ¿no? Deportes modificados, juegos de todo tipo, donde lo que se busca es un disfrute de la actividad física y a través del movimiento, a través de la interacción, a través de pues ese dinamismo que normalmente en sus vidas no tienen. Y entonces pues también se busca que con ese disfrute de la actividad física y del juego, pues tengan ganas de seguir practicando algún deporte o en su tiempo libre pues buscar la actividad física como una forma de entretenimiento o diversión. Y después de esto la comida y se van para casa. Continuamos. El proceso terapéutico que se lleva a cabo en la unidad educativa terapéutica cuando llegan, bueno, voy a ver un momento cómo voy de hora. Vale. Proceso terapéutico es el siguiente, ¿vale? En primer lugar, cuando nos llegan los alumnos y alumnas, lo primero de todo es reconocimiento y aceptación de la propia enfermedad. O sea, tienen que ser conscientes de que tienen una enfermedad, muchas veces crónica, va a estar para toda la vida, y tienen que aceptarla, tienen que saber que eso existe, en qué consiste esa enfermedad, hablar sin tapujos, sin tabúes, tienen que saber que eso está. Aquí un ejemplo muy típico que se usa muy interesante es atar, por ejemplo, atar una pandereta en la pierna a un niño, ¿no? Y entonces le dices, camina. Entonces, pues hace ruido, evidentemente. Luego dices, vale, ahora camina sin que haga ruido. Y por mucho que le intente, algo de ruido hace, ¿no? Y dices, pues mira, esto es tu enfermedad, ¿no? Por mucho que intentes evitarla, siempre va a estar ahí. Puede hacer menos ruido, pero siempre va a estar. Entonces, acéptalo y tienes que saber que siempre la llevas encima, ¿no? Entonces, eso, en el momento que aceptan la enfermedad, que existe esa enfermedad, se puede empezar el proceso terapéutico. Si no la aceptan, no se puede conseguir nada, ¿no? Muchas veces encontramos también el hándicap de que son las propias familias las que no quieren aceptar o reconocer que su hijo o hija tiene un trastorno mental grave, y eso dificulta mucho las cosas. El segundo paso es que
conozcan la importancia de la medicación y su adherencia, ¿no? La medicación es fundamental porque son trastornos mentales donde la medicación es necesaria en la mayoría de casos, ¿vale? Hay algunos que no son crónicos, por lo tanto puede ser una medicación que se da puntualmente, pero por lo general la medicación es fundamental y que esté bien ajustada es fundamental, que se tome siempre en las horas y que se acepte, ¿no? Muchas veces también hemos tenido que trabajar con niños y niñas que no aceptaban la necesidad o la obligación de tener que tomar esa medicación y tienen que entender para qué les sirve esa medicación i sí que entenc que y por qué les puede experiència privada, en venir empreses bien. privades relacionada amb la meua titulació. Pues, Això a de ver, val, tècnicament, Marina, si apaga el... Sí. Bien, entiendo que se me oye después del silencio generalizado que se ha producido. Siguiendo con los pasos, tenemos también, cuando ya el alumno o alumna ha aceptado la medicación y ha aceptado su enfermedad, ya podemos empezar a trabajar, ¿no? Entonces, normalmente lo que les separa de la sociedad, les separa de su contexto, les separa de sus compañeros, son una serie de crisis que se dan que le hacen que la gente, los centros educativos, lo que sea, los rechace, ¿no? Y es normal. O sea, son conductas totalmente desadaptativas. Por lo tanto, lo que hacemos es detectamos esos disparadores que les hacen tener esas crisis, que pueden ser crisis violentas o crisis de aislamiento o crisis de cualquier tipo. Encontramos esos disparadores que son los detonantes, situaciones que les producen esas crisis, que les producen esos malestares o esas situaciones donde tenemos que intervenir porque igual es a través, o sea, es sus relaciones sociales que hay que trabajarlas o su relación con la familia, lo que sea, ¿no? Entonces, lo primero lo detectamos y luego ya realizamos el trabajo terapéutico para hacer frente a esas situaciones. Entonces, hablamos con ellos, trabaja pues, un trabajo terapéutico de mucha comunicación y mucha confianza, terapeuta-paciente, en este caso, alumnado, ¿no? Y luego también es interesante la exposición controlada. O sea, cuando hemos encontrado los disparadores de sus crisis o las cosas que le generan malestar, ¿cómo se enseña a hacer frente a eso? Pues presentándole pequeñas dosis de esa situación. Entonces ellos le hacen frente, controlan la situación, van viendo cómo gestionarlo, cómo identificar que se están poniendo nerviosos, que se acerca una situación problemática, que se sepan tranquilizar, que utilicen las estrategias de relajación, que pidan ayuda, una serie de cosas, ¿no? Aquí desde la actividad física nosotros tenemos un papel fundamental, tanto los docentes como los entrenadores, como la gente que hace simplemente deporte con amigos, porque la salud mental o sea, la actividad física es muy terapéutica para la salud mental, ¿no? Aparte de por la sensación de bienestar tras hacer deporte, por la serotonina, endorfinas, etcétera, pues el hecho de que sea siempre, normalmente los deportes, pues vienen del juego, ¿no? Vienen de la diversión. Luego hay mucha interacción social normalmente. El deporte, la actividad física supone un esfuerzo, un sacrificio, lo cual nos ayuda a crecer como personas, nos prepara a enfrentarnos a situaciones difíciles en nuestra vida. Genera unas rutinas saludables, que en la rutina muchas veces la gente evita la rutina, pero la rutina nos da una estabilidad, la rutina nos da un estilo de vida estable y si en este caso esa rutina se trata de hacer ejercicio, pues vamos, es un hábito saludable que incorporamos en nuestra vida y es magnífico para la salud mental y física, ¿no? Luego la actividad física, que exista una adherencia a la actividad física, ese es uno de los objetivos desde la educación y desde el entrenamiento personal, etcétera, ¿no? Que al final el individuo, el sujeto con el que trabajamos, en su tiempo libre quiera hacer actividad física, quiera practicar deporte y eso es como pues, un éxito, ¿no? Que nosotros conseguimos como difusores o como gente que quiere que la actividad física pues llegue a todo el mundo y todo el mundo la practique por su bien, ¿no? Luego la actividad física evidentemente lucha contra el sedentarismo, creando estos hábitos y aparte, pues como sabemos, pues el hacer deporte de forma continuada pues activa procesos fisiológicos muy interesantes para nuestro cuerpo, como puede ser el aumento del gasto calórico con la creación de masa muscular o la quema de grasas y por lo tanto pues un beneficio a todos los niveles, beneficios cardiovasculares, pulmonares, etcétera. Y luego, pues también la estimulación hormonal que se produce, por ejemplo,
o la creación de testosterona o la creación de la hormona de crecimiento a través del deporte, ¿no? Que se estimula. Vamos a seguir. Vale, respecto a la educación física, como docente de educación física, hay una cosa que no puedo dejar pasar, de comentarla, es súper interesante. El nuevo currículo de la nueva ley educativa, la LOMLOE, para todas las comunidades y más concretamente en la que me afecta a mí, que es la que puedo comentaros más, que es la de la Comunidad Valenciana, pues en el decreto 107, que es el que desarrolla el currículo para la educación secundaria obligatoria, aparece por primera vez en la historia en educación física en un bloque de contenidos que ahora se llaman saberes básicos, el tema de la vida activa y saludable. Se me ha colado una L, ¿vale? No es vida, es vida. Y por primera vez en la historia aparece el tema de la salud mental dentro de un bloque de contenidos en educación física. Esto es súper interesante, ¿no? Nos han dado a los docentes de educación física la responsabilidad de trabajar o favorecer a esa salud mental a través de nuestra asignatura. Me parece súper interesante. Esto acaba de salir este curso escolar y pues es importante, ¿no? Desde luego, desde el deporte, la actividad física y la educación física como asignatura, podemos ayudar mucho a este aspecto. Aparte, también han añadido la salud social, donde aquí se incluye pues, el tema de los buenos hábitos, el consumo de tabaco, alcohol y tal, pues a nivel preventivo, pues hay que formar con eso. Y ya en la asignatura ya estaban temas como nutrición, hábitos saludables, hábitos higiene postural, pues estiramientos frecuentes, etcétera, y métodos de relajación, etcétera. Pero ahora ya pues tenemos en el bloque de salud mental efectos negativos y trastornos vinculados al cuerpo, como todos los temas de los trastornos de la conducta alimentaria que comentábamos antes, y pues aquí podríamos meter un montón de aspectos de trabajo para prevención de los problemas de salud mental o incluso en parte tratamiento, siempre con mucho asesoramiento y mucha formación. Bien, y ya para acabar quería hacer unos tips finales, unos consejos, una especie de resumen a nivel conclusiones. Evidentemente, la actividad física es fundamental para la prevención, para el tratamiento y para conseguir una buena salud mental, ¿no? He destacado el sueño porque al final, como hemos comentado antes, el sueño reparador, las horas que toca, fundamental. Tenemos que tener buenos hábitos de sueño, mucho ojo con las pantallas, las horas que tocan, dormir por la noche, no dormir por el día, como está pasando mucho con los adolescentes. Y luego, pues eso, ese fomento de la actividad física como, tampoco diría como forma de vida, ¿no? Pero como un hábito frecuente de que se pueda disfrutar y que tampoco lo que tenemos que intentar, ¿no? Es inculcarlo como disfrute o como algo que es positivo, es atractivo, ¿no? Y no tanto como algo que se tiene que hacer para estar bien, para estar sano, sino que sea divertido, que la gente, los alumnos, las personas que tenemos en nuestro entorno, que disfruten de ello, como imagino que casi todos los que estamos aquí en esta ponencia lo hacemos, ¿no? Desde educación física, pues ya lo hemos dicho, aparece en el currículo, ya nos lo está diciendo la ley, es una problemática actual y tenemos que tratarlo, que trabajarlo desde ahí, ¿no? Y tenemos un rol fundamental para prevenir, porque un docente de educación física, como todos los docentes, tiene la posibilidad de llegar a un amplio público, ¿no? Y de trasladar unos valores muy interesantes, y tenemos la herramienta del deporte y la actividad física, que es fantástica para, de una forma lúdica, una forma dinámica, poder aportar experiencias positivas al alumnado, inculcar valores muy interesantes, ¿no? Y sobre todo yo siempre doy mucha importancia al ejemplo. El ejemplo que nosotros damos es lo que lo que el alumnado ve más o aprende más de nosotros, ¿no? Lo que nosotros somos es lo que transmitimos. Luego, a nivel de entrenamiento, todos los entrenadores personales, los entrenadores de equipos y tal, tenemos que tener mucho cuidado con el tema de la salud mental, porque siempre está ahí, ¿no? A ver en un equipo de niños, por ejemplo, a ver quién estamos dejando de lado, a ver cómo son las interacciones sociales, a ver qué enfoque le estamos dando a la competición o al rendimiento, o en entrenamientos personales,
pues qué tipo de persona nos viene, qué características tiene. No vamos a solo hacer un estudio a nivel corporal y fisiológico, sino que vamos a pensar a ver qué piensa esa persona, cómo siente, qué le transmite el deporte, cómo es su vida, qué podemos conseguir mediante el deporte para mejorar su vida, ¿no? No solo vamos a centrarnos en el aspecto físico o estético, sino vamos a mejorar a la persona, que ya que tenemos esa oportunidad, vamos a aprovechar esa herramienta para hacerlo, ¿no? Y por supuesto, para nosotros mismos, viendo todo esto, lo interesante que es la actividad física para la salud mental, nadie está exento de poder tener un trastorno mental y los trastornos mentales, hemos hablado de trastornos mentales graves, pero trastornos mentales todos podemos tener. La terapia no es cosa de locos, ¿no? Es algo que yo siempre digo. La terapia todos necesitamos en algún momento y muchas veces vamos a hablar con un amigo, una amiga buscando terapia realmente, desahogarnos, que nos den consejos. Lo que pasa es que normalmente pues en esos tipos de consejos lo que conseguimos es una validación de lo que nosotros pensábamos, que muchas veces no es lo que necesitamos. Entonces, la terapia es importante, hay profesionales encargados de esta terapia y hay que saber que, bueno, es algo que todos necesitamos en algún momento de nuestras vidas y para mí la actividad física como en sí es en sí una terapia, ¿no? Tanto la práctica como compartir esa actividad física con más gente, ¿no? Y bueno, y hasta aquí la ponencia. Gracias a todos y todas por vuestra atención. Espero que haya sido interesante, espero no haber sido muy rollero y que haya sido entretenido, que haya sido enriquecedor, que hayáis aprendido cosas o si no, pues por lo menos que os haya parecido un tiempo bien invertido aquí escuchándome. Y nada, ahora si hubiera algún tipo de duda, algún tipo de comentario que se quisiera hacer, tanto a nivel terapéutico en la actividad física como de la unidad educativa terapéutica o nuestro trabajo, etcétera, pues estoy encantado de atender a vuestras dudas. Pues nada, eso, muchas gracias. Edu, cuando quieras. Sí, entro un momentito solo para comentaros si alguien tiene una pregunta que directamente abra su micro, solicite intervenir y que la haga de voz o que la escriba en el chat. Yo primero, desde el COLEF, desde luego, y de la Comisión de Educación, que es quien contacta contigo, te quiero dar las gracias, José, por tu tiempo y por hacernos conocer un poco cómo es una unidad educativa terapéutica y cómo es el día a día. No sé, hablando con Claudio Nieto, que estamos preparando también una formación muy interesante con respecto precisamente de los hábitos de vida saludables y de esa forma de poder introducirlo como sugiere el currículum en la LOMLOE en los institutos. Hemos hablado un poco al respecto de salud mental y de hábitos y también será algo muy interesante que os comparto para que estéis al tanto en el momento en que lo podamos comunicar y iniciar ese curso. Me parece que es algo súper actual, ¿no? Tenemos un problema social, como has dicho en la ponencia, y seguramente no conocemos aún la dimensión del problema, ¿no? O sea, me refiero a un nivel general, medios, más allá de los que obviamente sí que estáis ahí. Mira, hay alguien que sí ha solicitado intervenir, lo que os decía, abrid directamente el micro. Yo te quería preguntar por cómo ocurre administrativamente ese crear una unidad educativa terapéutica, que no sé si en la ponencia yo ha habido un rato que estaba pendiente de la conexión de si entraba o no gente, si lo has hablado y me acuerdo que cuando la preparamos sí que lo comentamos. Sí, bien, administrativamente surge de una necesidad que se empieza a ver hace unos años, de una necesidad de atención a cierto alumnado que se está quedando fuera de los centros educativos o que están en casa y no salen de casa. Entonces, que hace falta, ¿no? Una atención a eso. Entonces, Sanidad está desbordado y Educación decide tomar las riendas en el asunto y crear unidades educativas terapéuticas. Siempre con estrecha relación con Sanidad, que eso también es verdad que lo hemos tenido que ir trabajando. Y
y surge por ahí, por que existe una necesidad a nivel educativo, pues un niño no puede, o una niña no puede no estar escolarizado, no puede estar en su casa. Entonces, ¿qué le pasa a esos niños y niñas, ¿no? Hay un tipo de atención que es la atención domiciliaria, que es docentes que van a sus casas, pero hay muchas veces que eso no está facilitando que ese niño o niña se incorpore en el ámbito educativo. Entonces, la creación de las unidades educativas terapéuticas sería un paso intermedio entre esas atenciones domiciliarias o hospitalizaciones, que lo que permite es que el alumnado esté en un centro educativo relacionado con iguales y se pueda recibir una atención tanto académica como terapéutica y social para poder volver a incorporarse al sistema educativo y poder incluirse en grupos de iguales y de llevar una vida con un desarrollo social, académico y mental lo más normal posible. Entonces, bueno, se crea en principio una resolución de la unidad con carácter experimental y poco a poco pues lo que hemos conseguido es que deje de ser experimental gracias a los éxitos que hemos tenido y que se convierta en un decreto y en un tipo de unidades que han llegado para quedarse, ¿no? Y que están creciendo y que estamos consiguiendo muchos éxitos. No sé si he respondido a tu pregunta. Sí, eso es a lo que me refería. Enhorabuena, desde luego, a todos los que intervenís en ese trabajo. Hay una pregunta de Víctor, pregunta cómo es la derivación a una web. Vale, bien. Hay dos vías. Normalmente son las propias unidades de salud mental infantil y adolescente, las USMIAS, las que conocen el recurso y hablan con los centros educativos y les dicen que la web puede ser una opción interesante. Entonces es el centro que se pone en contacto con nosotros y también desde la USMIA y nosotros vemos a ver el perfil del alumnado si realmente puede y debe estar aquí. Luego también muchas veces puede ser directamente desde los centros a través de inspección, nos llegan muchas propuestas, pero por suerte ahí nosotros tenemos una comisión de escolarización donde en conjunto varios profesionales decidimos los perfiles porque claro, esas propuestas muchas veces los centros, las familias no son conocedores de realmente el perfil de alumnado con el que tenemos que trabajar o con el que porque no es que queramos desechar a nadie, es que nosotros queremos conseguir éxitos para el alumnado, ¿no? Y queremos que el alumnado que venga es porque realmente nosotros somos el mejor recurso al que puede venir para conseguir éxitos. Entonces puede ser eso, desde propuestas desde los propios centros, a través de inspección o directamente desde las unidades de salud mental infantil y adolescente. Normalmente las propuestas más acertadas son las que vienen por parte de sanidad porque conocen el perfil de alumnado que tenemos más que los centros, que pues a veces tienen un alumno conductual o algún alumno, como hemos comentado, del espectro autista, que pues piensan que puede ser su sitio la web y realmente pues hay otros recursos más apropiados. Perfecto. María Dolores, has levantado la mano. ¿Te abro micro o abre tú misma? Sí, yo quería hacer la pregunta respecto a ese proceso. ¿Cómo es el origen tanto del profesional que ocupa ese puesto? Es decir, eres profesor de educación física en origen, pero tenías la especialización de salud, imagino. No. Yo en mi caso soy un docente de educación física con mi plaza, que cuando surgió la unidad educativa terapéutica me pareció interesante el proyecto por mi experiencia previa en otros sectores y por mi formación en el mundo de la psicología y me presenté para formar parte de este proyecto, ¿no? Entonces, el profesorado que forma parte del proyecto es profesorado seleccionado por currículum y por entrevista y por también, ahora mismo que ya está formada la unidad educativa terapéutica, pues hay una entrevista desde inspección educativa y dirección general y luego también por nuestra parte, ¿no? Es súper importante el trabajo en equipo en la unidad, porque sean situaciones tensas muchas veces, situaciones de mucha violencia o situaciones de mucha emoción, digamos, y es importante que el equipo esté unido y la verdad es que trabajemos bien, ¿no? Entonces sí que es interesante que exista cierta formación en el ámbito terapéutico o en el ámbito psicológico y entonces eso se produce mediante una selección
Entonces, todo el equipo docente normalmente se cubre con docentes con plaza, porque lo que se busca es una estabilidad del equipo, porque al recibir mucha formación y muchas actividades de coordinación con los hospitales y tal, pues interesa que haya una continuidad de los equipos, por lo tanto es gente con plaza, aunque sí que es verdad que alguna vez ha pasado que alguna plaza no se ha podido cubrir y pues hay que tirar de bolsa de interinos, que es una pena porque es gente que está un año en la unidad, crea un vínculo muy fuerte con el alumnado y con los compañeros y luego se tiene que ir, ¿no? Entonces es una pena, pero realmente el proceso para entrar en la unidad es ese. Cuando queda alguna plaza libre, normalmente pues se hace una selección con currículum, entrevista, etcétera, y durante la entrevista pues se pregunta un poco a nivel psicología, ¿no? Pero al principio, o sea, al final lo que más se busca es que exista una sensibilización con este tipo de alumnado y que uno sepa dónde se va a meter, ¿vale? Porque no es un trabajo fácil, ¿no? Yo os lo puedo contar aquí y es muy guay, muy bonito todo, pero sean situaciones muy difíciles, tanto a nivel, o sea, ves mucho sufrimiento a nivel familiar, mucho sufrimiento del alumnado, pues eso, muchas a veces situaciones violentas, situaciones de desesperación. Entonces, quien viene aquí a la unidad, pues es gente que tiene que saber dónde se está metiendo. Yo creo que ese es el criterio fundamental, ¿no? Claro, sí, precisamente te lo preguntaba porque el perfil profesional, una vez sales del grado, es aquel que se especializa en salud y, sin embargo, debes de especializarte en educación para acceder por el camino, por así decir, docente homogéneo, para luego ir a una unidad específica que es del ámbito de la salud. Por lo tanto, me ha parecido ahí un pelín contradictorio. Y por otro lado, saber si esas unidades van a multiplicarse, es decir, si habéis tenido una buena experiencia y tenéis la expectativa de generar más unidades, no solo una en Castellón o una, perdón, que es que no sé dónde estáis, creo que en Valencia y en Castellón o en Alicante. Vale, pues sí, te comento. Bueno, a ver, primero que no pertenecemos a salud, pertenecemos a educación. Somos docentes y tenemos el apoyo de salud, pero realmente nosotros no diagnosticamos, nosotros no hacemos ninguna modificación de medicación, nosotros simplemente recogemos datos, asesoramos y formamos a nivel docente, a nivel académico, a nivel social y nosotros nuestras tareas y con un enfoque terapéutico, pero nuestras tareas son principalmente académicas, excepto la web de Castellón, que como he dicho pertenece a Sanidad, ¿no? Porque luego por otro lado están los hospitales de día, que eso sí que es salud, que sería algo parecido, donde también hay docentes especializados en el tema terapéutico, pero eso sí que pertenece a Sanidad. Entonces, respecto a tu pregunta de si estamos creciendo, si se van a crear más, pues bueno, este año acabamos de crear un Envenidor, sí que está funcionando bien, hay expectativas de crecimiento, pero ahora mismo Sanidad ha recibido una gran cantidad de presupuesto para hacer frente a esta problemática de trastornos mentales que está tan creciente y que está suponiendo este gran problema. Entonces, lo que se va a hacer ahora es crear muchos hospitales de día, ¿vale? Ya que ellos tienen el recurso, van a crearse hospitales de día en diferentes zonas y tras la creación de esos hospitales de día, la idea es luego cubrir el resto de zonas donde no alcanzan esos hospitales de día con unidades educativas terapéuticas, pero esto estamos hablando a partir de unos años, ¿no? Hay que esperar qué zonas se van a cubrir con hospitales de día y luego educación complementará el resto de zonas con unidades educativas terapéuticas. Nosotros tenemos un radio de acción de 30 kilómetros, podemos coger alumnado de hasta 30 kilómetros, más allá no, porque al final los traen las familias, aunque tengamos beca de transporte y comedor, es muy difícil poner una línea de autobús que pase por todos los domicilios de todo el alumnado. Entonces, al final, las becas de transporte van a las familias y son las familias o los tutores legales o lo que sea quienes los traen. Adrián también tenía una pregunta. Sí, buenas. Bueno, yo soy profe de educación física en la Unidad Educativa Terapéutica de Castellón. Así que, bueno, somos más o menos somos compañeros. El jueves que viene voy a pasar por ahí a veros. Ah, pues mira, pues nos conoceremos. Nada, ya que estás comentando que la nuestra es un poco diferente, por comentar así cositas que has ido diciendo. Nosotros, bueno, depende de sanidad y de educación al mismo tiempo, es lo que tengo entendido yo. Pero sí que tenemos psicóloga clínica,
tenemos una psiquiatra. En vez de auxiliar de conducta, nosotros sí que tenemos un guardia de seguridad que la verdad que hace papel, la verdad. ¿Y qué más? Y 2 enfermeras. La verdad que, bueno, me parece fascinante que, que no tengáis enfermeras. No sé cómo gestionaréis todo el tema de la medicación, de dar la medicación a los chavales y todo eso. Y luego, bueno, nosotros sí que vienen los chavales en autobús. Hay 2 líneas, una que pasa por los pueblos más cercanos, también hay un radio de 25 kilómetros, y una línea que es para la ciudad de Castellón. Em, y sí, normalmente vienen todos, los llevan en vienen en bus y luego se vuelven en autobús también. Nada, me parece muy interesante lo que has comentado del tema de las familias. Al final, nosotros, aparte de hacer terapia con el alumnado, se hace mucho, parte importante de esta terapia es la familia, porque hay muchas personas que, primero de todo, hay que sacarlas de la familia, meterlas en un centro de menores, por ejemplo, que están en situación de desprotección o al final se acaba pidiendo una guarda y custodia porque así la situación lo requiere. Y nada, nosotros tenemos 3 grupos. En vez de 2 clases, que me ha parecido interesante lo de las 2 clases de educación física, ellos, cada grupo hace una clase al día de educación física, hacemos nosotros. Sí que lo oriento más o menos como tú, casualmente. Es un poco. A ver, yo sí que intento basarme en el currículum que marca el decreto de secundaria y sí que intento hacer así un apoyo de condición física para el alumnado, porque muchos de ellos tienen obesidad, que no sé, en tu caso tienen obesidad, Sí, la gran mayoría, porque al final la Ujú, medicación les hace engordar irremediablemente y luego sus hábitos de vida también son muy sedentarios. claro. Entonces, hay mucha Y obesidad. eso, yo, pues eso, ahora por ejemplo en la pilota valenciana he trabajado un montón, en juegos tradicionales. Y luego, nada, me gustaría. Nosotros también creo que hay una situación que ni tanto ni. Bueno, en el instituto tienes 30 alumnos y aquí hay veces que yo tengo un alumno. Entonces, me gustaría que comentaras tú qué problemas encuentras a la hora de hacer las clases. Sobre todo por eso, por actitud del alumnado, características del alumnado y disponibilidad de alumnados, porque eso, si hay muchos que se están incorporando, no van al centro. Esa es mi duda. Así. Vale. Pues bueno, a ver, sabes bien que el tema de la asistencia es un problema en las unidades educativas terapéuticas, muchas veces culpa de las familias, muchas veces culpa del alumnado o de su trastorno mental, ¿no? Entonces, yo también tengo mi programación y todos estos juegos modificados que he comentado a esa segunda hora siempre van en base a la programación, pero también no siempre es la receptividad, digamos, por parte del alumnado no siempre es la misma, el alumnado pues no siempre tiene las mismas características en función de los que vengan, entonces es una flexibilidad total, yo creo. La asignatura de educación física, igual que el resto que como hemos dicho son multinivel, pues aquí lo mismo, hay veces que toca cambiar el juego o toca cambiar la actividad porque quien igual tenía un mayor desarrollo, una mayor condición física a nivel motórico, pues ese día, por ejemplo, no han venido o lo que sea, entonces tienes que simplificar la actividad. Entonces, no sé, supone adaptar mucho las actividades día a día. Y pues también al no tener yo, por ejemplo, gimnasio, pues si por ejemplo tengo pensado hacer bádminton y hay viento, pues enseguida toca cambiar, ¿no? Y entonces es totalmente ir moldeando la asignatura en función del alumnado, quién te ha venido, las características de los alumnos y luego también la actitud que pueden tener de un día para otro puede cambiar mucho, ¿no? Un día pueden estar súper motivados por una actividad y al día siguiente nadie querer participar. Entonces, yo principalmente mi objetivo es uno de los objetivos de la educación física, que es el disfrute de la actividad física para que así en su tiempo libre también busquen esa actividad física y conseguir pequeños cambios fisiológicos para la mejora de la condición física y así directamente que mejore su salud, ¿no? Y su bienestar. Entonces, vamos, retos, dificultades, pues un montón, ¿no? En comparación a lo que es trabajar en un instituto normal, no tiene nada que ver. Adaptación continua, retos continuos,
pero al final es eso, ver un poco cada día cómo está el alumnado, cómo se presenta el día, los ánimos. Si, por ejemplo, ha habido una crisis fuerte y todo está el ambiente un poco más tenso, sin embargo, si hay demasiada activación y conviene igual una actividad que requiera un poco más de tranquilidad o que igual lleve tenga menos compromiso motor, pero igual más compromiso cognitivo, digamos, para conseguir que sea más relajante la actividad y no fomentar esa activación que ya vienen. Entonces eso, mucha adaptación, ¿no? Hace falta de mucha flexibilidad para ir observando cada día pues cómo va a arrancar la clase. Por suerte, esa parte de juegos que digamos que sería donde existe un ambiente un poco más desestructurado por el propio juego o la propia diversión, pues por suerte esa está a última hora del día, entonces yo ya he podido observar a lo largo del día cómo están los ánimos, cómo está la predisposición, y también lo utilizamos un poco como recompensa, ¿no? Como ellos se lo pasan bien, se divierten, no están acostumbrados a jugar con iguales en juegos competitivos donde hay balones, motricidad, etcétera, pues también es una recompensa al final del día que puedan ellos jugar y luego ya una vez terminen de jugar, a lavarse las manos y a comer. Entonces, bueno, podríamos hablar de esto todo lo que quieras, ¿no? Jueves podemos hablar un montón de anécdotas, de dificultades que nos hemos encontrado, pero básicamente el mayor reto es ese. La necesidad de adaptación cada día de lo que tenías planteado a la situación que te encuentras y lo que tienes que hacer, acabar haciendo al final para acercarte mínimamente a los objetivos que tenías y aportarles una experiencia gratificante y satisfactoria de lo que es la actividad física y el deporte. Muchas gracias. Nada. ¿Algo más por ahí? No sé si hay alguna otra pregunta. Si no, si os parece, cerraremos y bueno, solo para que sepáis, la sesión ha quedado grabada, por tanto, si os la haremos llegar al correo electrónico a los que habíais hecho la inscripción a través del formulario, y que si la queréis compartir a cualquier persona que esté interesada, pues que sepáis que estará a vuestra disposición. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos por asistir y a ti, José, por la ponencia y por hacernos conocer un poco cómo es vuestro día a día. Gracias a vosotros también por la oportunidad y al final no hago más que mostrar a la gente, ¿no? La situación que tenemos o la problemática que tenemos y formas de abordarlo, sobre todo desde la actividad física, que es lo nuestro. Por lo tanto, también gracias a vosotros por permitirme poder divulgar, digamos, todo esto, esas experiencias o conocimientos que puedo transmitir. Bueno, ya sabéis que el colegio es vuestra casa de todos y estamos abiertos, de hecho, a recibir este tipo de propuestas, así que encantados, ¿vale? Muchas gracias. Venga, gracias. Hasta luego.